Hay algo que ocurre con la lengua de suegra que la mayoría de personas no esperaba cuando la trajo a casa. Florece. Y cuando eso pasa, muchos no saben si alegrarse o preocuparse, porque según dicen quienes la conocen bien, esa floración no es un detalle menor, es una señal. Una señal que esta planta lleva años lanzando en silencio y que muy pocos saben leer correctamente. La lengua de suegra es una de las plantas más comunes en hogares de todo el mundo. Está en salones, dormitorios, oficinas y pasillos. La tienen personas que saben mucho de plantas y personas que no han cuidado nada verde en su vida. Y aún así, cuando florece, genera una reacción que pocas plantas consiguen: desconcierto, porque nadie habla de eso. Nadie advierte que puede pasar, ni lo que significa cuando ocurre. Hoy vas a entender exactamente qué está haciendo esta planta en tu casa, qué dice de ella cuando florece, qué errores comete casi todo el mundo sin saberlo, y por qué esta planta tiene una reputación que va mucho más allá de ser resistente y fácil de cuidar. En unos minutos descubrirás por qué hay personas que llevan años conviviendo con ella sin conocerla de verdad, y por qué eso tiene consecuencias que quizás ya estás notando sin saber de dónde vienen. Empecemos por el principio. La lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata, aunque hoy muchos la clasifican dentro del género Dracaena, es una planta suculenta de hojas largas, verticales, firmes y con un patrón de rayas horizontales que van del verde oscuro al verde claro, a veces con los bordes en amarillo. No es una planta que grite, no tiene flores enormes, ni colores llamativos todo el año. Tiene presencia, una presencia tranquila, seria, que se instala en cualquier espacio, sin pedir permiso y sin molestar a nadie. Y precisamente por eso, mucha gente comete el primer gran error con ella: subestimarla. La tratan como un objeto decorativo, como algo que está ahí para rellenar un rincón, y no como una planta viva con necesidades concretas, con señales propias y con una historia que merece atención. Pero lo que nadie te dice es que ese error tiene un precio, y lo vas a ver en unos minutos. Lo que muy pocos saben, y cuando lo descubras, no vas a mirar esta planta igual, es que la lengua de suegra es una de las pocas plantas del mundo que realiza fotosíntesis de noche. La mayoría de las plantas absorben dióxido de carbono durante el día y liberan oxígeno con la luz solar. Ella lo hace al revés. Trabaja mientras duermes. Absorbe CO2 durante las horas nocturnas y libera oxígeno cuando el ambiente está en silencio. Eso la convierte en una de las plantas más recomendadas para dormitorios, no por moda, sino por bioquímica. Pero hay algo más que hace esta planta y que casi nadie menciona cuando la recomienda. Algo que las grandes marcas de purificadores de aire prefieren que no sepas. Algunos estudios han sugerido que puede contribuir a filtrar ciertas sustancias del aire interior, como el formaldehído o el benceno, compuestos que se encuentran en pinturas, muebles tratados y productos de limpieza comunes. No es un purificador industrial, eso hay que dejarlo claro. Pero muchas personas aseguran que desde que tienen una o varias en casa, la calidad del ambiente se siente diferente, más limpio, más liviano, especialmente en habitaciones cerradas. Ahora párate un momento, porque lo que te voy a contar sobre la floración de esta planta es algo que la mayoría de personas descubre demasiado tarde. La floración de la lengua de suegra no es un evento ordinario, no ocurre todos los años, no ocurre porque sí. Cuando esta planta florece, es porque ha pasado por algo, y entender qué es ese algo cambia completamente la relación que tienes con ella. La lengua de suegra florece cuando ha sido sometida a estrés, no a un estrés destructivo, sino a un estrés controlado, a una situación de cierta incomodidad sostenida que activa en la planta un mecanismo de supervivencia. Básicamente, cuando siente que las condiciones no son del todo favorables, cuando el sustrato lleva tiempo seco, cuando la maceta le queda pequeña y las raíces están comprimidas, cuando la luz es escasa durante un periodo prolongado, la planta interpreta esa situación como una señal de que necesita reproducirse, y lo hace. Produce un tallo floral largo, delgado, del que cuelgan pequeñas flores blancas o crema con un aroma suave y dulce, especialmente intenso durante la noche. Muchas personas que ven florecer su lengua de suegra por primera vez se preguntan si hicieron algo mal, y la respuesta es que no, que hicieron algo justo, que sin saberlo, crearon las condiciones exactas que esta planta necesita para mostrar esa parte de sí misma que normalmente mantiene oculta. Pero atención, porque aquí viene el error,
que destruye todo lo que conseguiste sin que te des cuenta. Cuando aparece el tallo floral, hay personas que lo cortan de inmediato por miedo a que debilite la planta. Es comprensible, parece lógico, pero hacerlo demasiado pronto interrumpe un proceso que la planta inició con esfuerzo. Lo recomendable es dejarlo hasta que las flores se abran completamente y empiecen a marchitarse por sí solas. En ese momento sí, puedes retirar el tallo desde la base, con un corte limpio. La planta no pierde energía de manera significativa, y tú habrás visto algo que no todo el mundo llega a presenciar. Si crees que la floración es lo más impactante de esta planta, espera a escuchar lo que viene ahora, porque hay un lado de la lengua de suegra que casi nadie conoce y que cambia por completo cómo deberías tratarla. La lengua de suegra tiene una toxicidad que mucha gente desconoce. Sus hojas contienen saponinas, unos compuestos que en animales domésticos como perros y gatos pueden provocar náuseas, vómitos y diarrea si son ingeridos. No es una toxicidad extrema, no es una planta mortal, pero sí es suficiente para generar molestias reales en mascotas curiosas que mordisquean lo que encuentran a su paso. Si tienes animales en casa, tener la planta en altura o en lugares inaccesibles es una precaución que vale la pena tomar. En personas, el contacto prolongado con el jugo de las hojas puede irritar la piel en algunos casos, especialmente si hay sensibilidad. No es algo que ocurra con solo tocarla, pero manipularla durante mucho tiempo sin lavarse las manos, después no es la mejor idea. Esto no la convierte en una planta peligrosa, sino en una planta que merece el mismo respeto que cualquier otro ser vivo, con compuestos activos en su interior. Y hablando de respeto, lo que te voy a contar ahora sobre su historia explica por qué esta planta lleva siglos en los hogares y nadie habla de ello. La sansevieria es originaria de África Occidental y del sur de Asia. En algunas culturas africanas se la consideraba una planta con propiedades protectoras. Se colocaba cerca de las entradas de los hogares con la creencia de que ahuyentaba las energías negativas y protegía a quienes vivían dentro. Algunas personas aseguran que esa tradición todavía tiene sentido hoy, no necesariamente desde un punto de vista espiritual, sino práctico. Una planta robusta, de hojas erguidas, que purifica el aire y resiste casi cualquier condición, tiene presencia. Y esa presencia, según muchas personas que la tienen en sus hogares desde hace años, se siente. En la tradición del Feng Shui, existen creencias que sugieren que la lengua de suegra activa la energía del espacio cuando se coloca en ciertas zonas de la casa. Se suele decir que en esquinas donde la energía se estanca, donde el flujo natural de un espacio se corta, esta planta puede funcionar como un activador. No todo el mundo comparte esta visión, pero es interesante observar que culturas muy distintas, separadas por miles de kilómetros, llegaron de manera independiente a conclusiones similares sobre esta planta. Y ahora viene la parte que nadie te cuenta. El error que mata a miles de estas plantas cada año y que probablemente tú también estás cometiendo ahora mismo sin saberlo. El problema es el riego. Más concretamente, el exceso de riego. La lengua de suegra es una planta suculenta. Almacena agua en sus hojas y en sus raíces. Está diseñada para sobrevivir periodos largos sin agua, para resistir la sequía con una eficiencia que pocas plantas del hogar pueden igualar, pero no está diseñada para soportar sustratos constantemente húmedos. Cuando las raíces permanecen mojadas durante demasiado tiempo, empiezan a pudrirse. Y cuando las raíces se pudren, la planta no puede absorber nutrientes. Las hojas pierden firmeza, se vuelven blandas en la base, empiezan a amarillear desde abajo hacia arriba, y en pocas semanas la planta que parecía invencible se cae literalmente. Lo correcto es dejar que el sustrato se seque completamente entre riego y riego. En verano, quizás una vez cada 10 o 15 días. En invierno, puede que una vez al mes sea más que suficiente. Si metes el dedo en la tierra hasta la segunda articulación y sientes aunque sea una ligera frescura, no riegues todavía. Espera. La lengua de suegra prefiere que la olvides unos días más a que la mates de atención. Pero el riego no es el único problema. Hay otro error igual de común que muy pocos reconocen, y tiene que ver con algo que te han repetido sobre esta planta toda la vida, como si fuera una verdad absoluta cuando en realidad es completamente falso. Se dice que la lengua de suegra aguanta cualquier condición de luz, que va bien en rincones oscuros, que sobrevive con la luz artificial de una oficina sin ventanas. Y si bien es cierto que tolera niveles bajos de luz mejor que la mayoría de las plantas, tolerar no es lo mismo que prosperar. En lugares muy oscuros, la planta entra en una especie de modo supervivencia. Deja de crecer,
sus colores se apagan, sus hojas pierden el contraste característico de las rayas y la planta se vuelve cada vez más débil con el tiempo. No muere de inmediato, pero se va apagando lentamente. Lo que realmente necesita es luz indirecta brillante, un lugar cerca de una ventana donde entre buena cantidad de luz natural, sin que el sol directo del mediodía le pegue de lleno durante horas. En esas condiciones, la lengua de suegra muestra su mejor versión. Hojas firmes, colores vivos, crecimiento constante y esa presencia vertical que hace que cualquier espacio se vea más ordenado y vivo. Y si tienes más de una, o quieres multiplicar la que ya tienes, lo que te voy a explicar ahora mismo te va a ahorrar dinero y tiempo, y es algo que los viveros nunca te van a decir, porque les interesa que sigas comprando. La lengua de suegra se multiplica de 3 maneras principales. La primera es por división de la mata, que es la más sencilla y la más rápida. Cuando la planta lleva tiempo en la misma maceta y empieza a producir nuevos brotes laterales llamados hijuelos, puedes separarlos con cuidado, asegurándote de que cada hijuelo tenga sus propias raíces y plantarlos en macetas individuales. En pocas semanas, tendrás plantas independientes que ya vienen con toda la información genética de la planta madre. La segunda manera es por esquejes de hoja. Se corta una hoja sana, se divide en segmentos de unos 10 centímetros, se deja secar el corte durante 1 o 2 días y luego se planta en sustrato seco con buen drenaje. Con paciencia, en varias semanas, empezarán a aparecer raíces y pequeños brotes. El inconveniente de este método es que si la variedad de tu planta tiene los bordes amarillos, esa característica no se transmite por esqueje de hoja, solo se conserva cuando se multiplica por división de mata. La tercera forma es igual de sencilla, pero muy poca gente sabe que funciona tan bien, y cuando la veas, no vas a poder creer que no la habías probado antes. La tercera forma es en agua. Se coloca el segmento de hoja en un recipiente con agua, asegurándose de que la parte que estaba orientada hacia abajo en la planta sea la que quede sumergida, y se espera. Las raíces aparecen en pocas semanas, y cuando ya son lo suficientemente largas, se pasa al sustrato. Es un método más lento, pero visualmente muy interesante, especialmente si quieres seguir el proceso de cerca. Lo que muchas personas que han multiplicado esta planta aseguran es que el secreto no está en el método, sino en la paciencia. En no revisar el esqueje todos los días, en no moverlo, en no regarlo en exceso durante las primeras semanas. La lengua de suegra, igual que cuando florece, da sus mejores resultados cuando se la deja trabajar sin interrupciones. Pero hay algo sobre dónde colocar esta planta que casi todo el mundo hace mal, y que según muchas personas que la conocen de verdad, puede estar afectando tu hogar de formas que no esperabas. Muchas personas creen que la lengua de suegra no debería colocarse en el dormitorio, porque es de mala suerte o porque absorbe energía durante la noche. Pero si se conoce su biología, se sabe que esa creencia choca directamente con lo que hace esta planta cuando el sol se pone. Como mencionamos antes, realiza su fotosíntesis nocturna, liberando oxígeno justo cuando más tiempo pasa una persona en ese espacio. Desde un punto de vista puramente práctico, el dormitorio es quizás el lugar donde más sentido tiene tenerla. Otras personas colocan varias plantas juntas en una misma zona con la intención de multiplicar su efecto, ya sea decorativo, purificador o simbólico. Existen creencias que sugieren que un grupo de lenguas de suegra en números impares en una esquina de la sala o cerca de la entrada principal del hogar crea una barrera energética que protege el espacio. No hay manera de medir eso con una regla, pero lo que sí es medible es que una planta sana, bien ubicada, con buena luz y sin exceso de riego, tiene una presencia que transforma cualquier rincón de manera visible. Lo que resulta evidente, después de observar todo lo que rodea a esta planta, es que su permanencia en tantos hogares durante tantas generaciones no es accidental. No es solo que sea resistente, no es solo que sea fácil de cuidar, es que tiene algo que pocas plantas tienen: una capacidad de adaptarse sin perder su identidad. Puedes ponerla en una habitación moderna y encaja. En una casa rústica, también. En una oficina fría y funcional, encaja igual. No cambia para agradar, permanece. Y eso, curiosamente, es lo que más dice de ella: que no necesita condiciones perfectas para ser lo que es, que con lo básico, con luz, con poco riego, con tierra que drene bien y con el espacio suficiente para crecer, esta planta hace exactamente lo que prometió desde el principio: estar firme, vertical, silenciosa, trabajando de noche cuando nadie la mira, floreciendo cuando nadie lo espera,
y resistiendo cuando todo lo demás a su alrededor falla. En un momento en que todo parece diseñado para durar poco, para renovarse constantemente, para llamar la atención de manera ruidosa, la lengua de suegra sigue siendo esa presencia que no grita, que no pide, que no exige más de lo que necesita. Y quizás por eso quien la tiene en casa, una vez que la conoce de verdad, no se deshace de ella, porque hay algo en esa constancia silenciosa que se agradece más con el tiempo. ¿Tienes una lengua de suegra en casa? ¿Alguna vez te floreció y no sabías qué significaba? ¿O tienes alguna que no termina de arrancar y no entiendes por qué? Cuéntamelo en los comentarios. Esas experiencias siempre dicen mucho más de lo que parece. Y si este vídeo te sirvió de algo, dale me gusta antes de irte y suscríbete para no perderte lo que viene la próxima semana.